Mi nombre es Dolores Hernández, tengo 68 años, y durante los últimos 3 años he vivido una pesadilla que jamás imaginé. Ser tratada como un objeto útil en la casa de mi propio hijo. Lo que comenzó como una invitación llena de amor, se convirtió en el infierno más humillante de mi vida. Cuando mi esposo Aurelio murió hace 3 años de un infarto fulminante, me quedé sola en la casa que habíamos construido juntos durante 40 años de matrimonio. Mi hijo Raúl, de 42 años, inmediatamente se ofreció para que me fuera a vivir con él, su esposa Sandra y mis 2 nietos, Luis de 16 años y Ana de 14. «Mamá», me dijo Raúl con lágrimas en los ojos durante el funeral de su padre, «no puedes quedarte sola. Ven a vivir con nosotros. Tenemos una casa grande y los niños van a estar felices de tener a la abuela cerca». En ese momento me pareció una bendición. Acababa de perder al hombre que había sido mi compañero durante 4 décadas, y la idea de estar rodeada del amor de mi familia me consolaba enormemente. Pero antes de mudarme con Raúl, tomé una decisión que ahora entiendo fue mi perdición. Vendí mi casa y le di todo el dinero a mi hijo. «Raúl», le dije cuando recibí los 800.000 pesos de la venta, «toma este dinero, úsalo para mejorar tu casa, para los gastos de los niños, para lo que necesiten. Ya no voy a necesitar una casa propia porque voy a vivir con ustedes». Raúl lloró cuando le entregué el dinero. «Mamá», me dijo abrazándome, «eres la mejor madre del mundo. Con este dinero vamos a ampliar la casa para que tengas tu propio espacio y vamos a asegurarnos de que vivas como una reina, como una reina». Esas fueron sus palabras exactas. Con mi dinero, Raúl amplió su casa, construyó un cuarto adicional para mí, renovó la cocina y hasta compró un carro nuevo para la familia. Yo me sentía útil y querida, viendo cómo mi sacrificio beneficiaba a las personas que más amaba. Además del dinero de la venta de mi casa, yo recibía una pensión mensual de 12.000 pesos como viuda de Aurelio, quien había trabajado 30 años en una empresa gubernamental. Desde el primer mes que llegué a vivir con Raúl, automáticamente comencé a contribuir con esos 12.000 pesos para los gastos familiares. «Mamá», me decía Sandra con una sonrisa, «qué bueno que puedes ayudarnos con la pensión, con los gastos de los niños y la casa, cada peso cuenta». Al principio me sentía bien contribuyendo. Era mi manera de pagar, por vivir en su casa y demostrar que no era una carga. Pero gradualmente comencé a notar que mi aporte económico no era visto como una contribución generosa, sino como una obligación esperada. «Abuela», me decía Luis cuando necesitaba dinero para salir con amigos, «¿puedes darme 500 pesos? Tú tienes tu pensión». «Abuela», me pedía Ana cuando quería ropa nueva, «cómprame estos zapatos. Tú siempre tienes dinero». Mis nietos habían aprendido a verme como un cajero automático, disponible las 24 horas. Pero lo peor era que Raúl y Sandra fomentaban esa actitud. «Mamá», me decía Raúl cuando los niños me pedían dinero, «dáselos. Para eso estás aquí, para ayudar a la familia». Para eso estaba ahí. No para ser querida, respetada o valorada como abuela. Estaba ahí para aportar dinero, pero mi contribución no se limitaba al dinero. Como era la única persona disponible durante el día, Raúl trabajaba, Sandra tenía un empleo de medio tiempo y los niños iban a la escuela. Automáticamente me convertí en la administradora de la casa. Todas las mañanas me levantaba a las 6 de la mañana para preparar desayunos, hacer lonches escolares y asegurarme de que todos salieran de casa con todo lo que necesitaban. Durante el día, limpiaba la casa, hacía compras, cocinaba, lavaba ropa y mantenía todo funcionando perfectamente. Por las tardes, cuando los nietos regresaban de la escuela, yo los ayudaba con sus tareas, les preparaba meriendas y me aseguraba de que tuvieran todo listo para el día siguiente. Por las noches, cuando toda la familia estaba en casa, yo cocinaba cenas elaboradas que a todos les gustaban. Raúl tenía sus platillos favoritos, Sandra era muy exigente con las verduras, Luis solo comía ciertos tipos de carne y Ana era alérgica a varios ingredientes. Yo me había memorizado todas sus preferencias y cocinaba exactamente lo que cada uno quería, pero nunca recibía agradecimientos. Mi trabajo doméstico era visto como algo natural, algo que yo debía hacer como contribución por vivir en su casa. «Mamá», me decía Raúl, cuando yo les servía su cena favorita, «está un poco salado. La próxima vez usa menos sal». «Dolores», me decía Sandra cuando yo terminaba de limpiar toda la casa, «¿puedes también limpiar los vidrios de las ventanas? Se ven un poco sucios». No importaba cuánto trabajara o cuánto dinero contribuyera,
Siempre había algo más que debía hacer, algo más que debía dar, pero el momento que marcó el inicio del fin llegó hace 3 meses, durante una cena familiar que había preparado con especial cuidado. Había cocinado mole poblano, el platillo favorito de Raúl, que me toma toda la tarde preparar correctamente. Mientras servía los platos, escuché a Sandra susurrarle a Raúl: ¿Cuándo crees que tu mamá va a decidir buscar su propia casa? Ya han pasado 3 años. Mi corazón se detuvo. ¿Buscar mi propia casa? ¿Con qué dinero? Yo había vendido todo lo que tenía para darles 800.000 pesos, y mi única entrada eran los 12.000 pesos mensuales de pensión que ellos esperaban que contribuyera para gastos familiares. No lo sé, le respondió Raúl en voz baja, pero tiene que entender que esto no puede ser para siempre. ¿No podía ser para siempre? Durante 3 años, yo había sido la empleada doméstica perfecta y la contribuyente económica ideal. ¿Y ahora querían que me fuera? Esa noche, acostada en el cuarto que habían construido con mi dinero, me di cuenta de que para mi familia yo no era una madre querida o una abuela respetada. Era una empleada útil, que además pagaba por el privilegio de trabajar. Pero lo peor estaba por venir, y cuando llegó, cambió mi vida para siempre. La noche que marcó el fin de mi paciencia comenzó como cualquier otra. Había pasado todo el día preparando una cena especial, porque era el cumpleaños de Sandra. Cociné su platillo favorito: chiles en nogada, que requieren horas de preparación meticulosa. Desde temprano en la mañana había estado trabajando, separando las nueces, preparando la nogada, rellenando los chiles poblanos con el picadillo de carne y frutas, y decorando cada plato con granos de granada y perejil. Era una comida laboriosa que había hecho con amor para celebrar a mi nuera. También había comprado un pastel caro en la mejor pastelería de la ciudad, usando mi propio dinero de la pensión, y había decorado la mesa con flores frescas y velas. Cuando la familia se sentó a cenar, todos elogiaron la comida. «Mamá», me dijo Raúl, «estos chiles están deliciosos. ¿Te quedaron perfectos?» «Sí, abuela», agregó Ana. «Están muy ricos». Sandra sonrió y me agradeció por el esfuerzo. Por un momento me sentí valorada y querida, pero después de la cena, mientras yo recogía los platos y comenzaba a lavar todo en la cocina, escuché una conversación en la sala que me heló la sangre. «Amor», le decía Sandra a Raúl, «necesitamos hablar sobre tus padres». «¿Mis padres?» Los padres de Raúl habían muerto hacía años. Se refería a mí. «¿Qué pasa?», Zrenia preguntó Raúl. «Tu mamá ya lleva 3 años aquí», continuó Sandra. «Los niños ya están grandes, ya no necesitamos que los cuide tanto. Y francamente, a veces siento que no tenemos privacidad en nuestra propia casa». Mi corazón comenzó a acelerarse. Seguí lavando platos, fingiendo que no escuchaba, pero mis manos temblaban. «¿Qué estás sugiriendo?», Zrenia preguntó Raúl. «Estoy sugiriendo que tal vez es hora de que tu mamá busque su propio lugar», respondió Sandra. «Ya está mayor, tal vez un apartamento pequeño, o incluso un asilo, donde pueda estar con gente de su edad». «¿Un asilo?». Después de darles 800.000 pesos y 3 años de trabajo doméstico gratis, ¿Sandra estaba sugiriendo que me mandaran a un asilo? «Pero Sandra», dijo Raúl, «mamá contribuye con su pensión. Esos 12.000 pesos al mes nos ayudan mucho». «Bueno», respondió Sandra, «ese es exactamente mi punto. Si realmente la queremos aquí por ella misma, ¿por qué menciona su dinero?». En ese momento, Raúl dijo las palabras que destruyeron mi corazón para siempre. «Tienes razón. Si no fuera por su pensión, ni la necesitaríamos aquí. Si no fuera por mi pensión, ni me necesitarían ahí. Mi propio hijo acababa de confirmar que yo solo era valiosa por mi dinero. 3 años de cocinar, limpiar, cuidar y amar incondicionalmente, y todo se reducía a 12.000 pesos mensuales». Dejé los platos en el fregadero y me dirigí hacia mi cuarto, pero tenía que pasar por la sala donde ellos seguían conversando. «¿Sabes qué?», continuó Sandra. «Tal vez deberíamos decirle que busque su propio lugar. Ya está mayor, y honestamente, a veces me siento incómoda teniendo que cuidar mis palabras en mi propia casa». «¿Cuidar tus palabras?», preguntó Raúl. «Sí», respondió Sandra. «Como ahorita. Estamos hablando en voz baja porque no queremos que escuche. En una casa normal, uno puede hablar libremente». «Bueno», dijo Raúl después de una pausa. «Tal vez tienes razón, pero tendríamos que encontrar la manera de que siguiera contribuyendo con la pensión. Ese dinero realmente nos ayuda. ¿Querían echarme de la casa pero seguir recibiendo mi dinero?». En ese momento apareció Luis, mi nieto de 16 años. «¿De qué están hablando?», Zrenia preguntó. «Estamos considerando que la abuela busque su propio lugar», le explicó Sandra.
¿En serio? Drenia, respondió Luis con una sonrisa. Sería genial. Podríamos convertir su cuarto en una sala de juegos. Sí, agregó Ana, que había llegado sin que me diera cuenta. Y ya no tendríamos que comer lo que a ella le gusta. ¿Podríamos pedir pizza más seguido? Mi familia estaba planificando mi expulsión como si fuera una celebración. 3 años de cuidarlos, amarlos y servirles, y estaban emocionados por la posibilidad de deshacerse de mí. Pero, preguntó Luis, ¿quién va a hacer la comida? ¿Quién va a limpiar? Podemos contratar a alguien, respondió Sandra, con parte del dinero que nos ahorremos. ¿Qué dinero? Drenia preguntó Ana. Bueno, explicó Raúl, la abuela contribuye con 12.000 pesos al mes. Si ya no vive aquí, podríamos usar parte de ese dinero para pagar una empleada doméstica que venga unas horas. ¿Y el resto del dinero? Drenia preguntó Luis. El resto sería para gastos de la casa, respondió Sandra. Mejores comidas, más salidas familiares, tal vez unas vacaciones. Querían mi dinero, pero sin tenerme a mí. Querían los beneficios económicos de mi presencia sin la molestia de mi existencia. En ese momento, Raúl notó que yo estaba de pie en la entrada de la sala, escuchando todo. «¡Mamá!», me dijo con nerviosismo. «¿Necesitas algo?» «Solo iba a mi cuarto», logré articular con voz temblorosa. «Mamá», me dijo Raúl, claramente incómodo por haber sido descubierto. «¿Escuchaste nuestra conversación?» «Sí», le respondí con dignidad. «Escuché todo». Hubo un silencio incómodo. Sandra bajó la mirada. Los nietos se veían avergonzados. Y Raúl no sabía qué decir. «Mamá», finalmente habló Raúl, «nosotros te queremos mucho, pero si no fuera por mi pensión, ni me necesitarían aquí», le dije repitiendo exactamente las palabras que él había dicho minutos antes. Raúl se puso pálido, dándose cuenta de que yo había escuchado esa frase devastadora. No dije nada más. Fui al baño en silencio, me lavé la cara y traté de procesuar lo que acababa de escuchar. En el espejo vi a una mujer de 68 años que había dado todo por su familia y había descubierto que solo valía 12.000 pesos al mes. Esa noche, acostada en la cama del cuarto construido con mi dinero, algo cambió en mí para siempre. La Dolores generosa, sacrificada y complaciente había muerto en esa sala. En su lugar, nació una mujer determinada a recuperar su dignidad y enseñarle a su familia el verdadero valor de lo que habían perdido. Los días siguientes a esa conversación devastadora fueron una revelación. Por primera vez en 3 años, comencé a observar realmente cómo me trataba mi familia, y lo que vi me llenó de una determinación que no había sentido jamás. Raúl actuaba como si nada hubiera pasado. La mañana siguiente al incidente, bajó a desayunar esperando que yo le tuviera listos sus huevos revueltos con jamón, como todos los días durante 3 años. «Buenos días, mamá», me dijo casualmente, como si no me hubiera comparado con un objeto útil la noche anterior. «Buenos días», le respondí, pero esa mañana no le preparé desayuno. Me senté en la mesa con una taza de café, viendo cómo él abría y cerraba gabinetes buscando algo preparado. «¿Mamá?», me dijo con cierta irritación. «¿No hiciste desayuno?» «No», le respondí tranquilamente. «Hoy no». «¿Por qué?», me preguntó, claramente molesto por tener que preparar algo él mismo. «Porque si no fuera por mi pensión, ni me necesitarían aquí», le contesté, usando sus propias palabras. «Así que decidí descubrir para qué más me necesitan». Raúl se puso incómodo. «Mamá, sobre eso que escuchaste anoche». «¿Qué sobre eso?», le pregunté. «¿Que durante 3 años he sido valorada únicamente por mi dinero? ¿Que mi función aquí es económica, no maternal?» «No es así», murmuró Raúl, pero su voz no tenía convicción. Esa semana decidí hacer un experimento. Dejé de hacer todas las tareas domésticas que había estado realizando automáticamente durante 3 años. No cociné, no limpié, no lavé ropa, no hice mandados. Simplemente me senté a observar cómo funcionaba la casa sin mi trabajo gratuito. El caos fue inmediato. El primer día, Sandra llegó del trabajo esperando encontrar la cena lista, como había sucedido durante 1000 días consecutivos. «Dolores», me preguntó, «¿dónde está la comida?» «No cociné», le respondí desde mi sillón. «¿Por qué no?», me preguntó con irritación. «Porque estoy reevaluando mi papel en esta familia», le expliqué. «Aparentemente, mi única función aquí es contribuir con dinero, así que decidí enfocarme solo en eso». Sandra me miró con confusión y molestia, pero tuvo que ponerse a cocinar algo rápido para la familia. El segundo día, Luis se quejó porque no tenía ropa limpia para la escuela.
Abuela, me dijo, no tienes lavada mi camisa favorita. Cierto, le respondí. No lavé ropa. ¿Por qué? Component placement, me preguntó con el tono demandante de alguien acostumbrado a ser servido. Porque el lavado de ropa no está incluido en mi aporte de 12.000 pesos mensuales, le expliqué. Si quieren empleada doméstica, pueden contratar una. El tercer día, Ana se molestó porque no había comida preparada cuando llegó de la escuela. Abuela, me reclamó, siempre me tienes la merienda lista. Tengo hambre. Ana, le dije con paciencia. Durante 3 años he estado trabajando gratis como empleada doméstica. Pero según escuché, ustedes pueden contratar a alguien para eso con parte de mi dinero. Para el final de la semana, la casa era un desastre. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero. La ropa limpia estaba amontonada sin doblar. No había comida preparada y nadie sabía dónde estaban las cosas básicas porque yo había sido quien manejaba todo durante 3 años. «¡Mamá!», me dijo Raúl el viernes por la noche, claramente desesperado. «Necesitamos hablar». «Por supuesto», le respondí. «¿Quieres hablar sobre mi búsqueda de un lugar propio?». Porque eso escuché que querían. Raúl se sentó frente a mí con expresión incómoda. «Mamá, sobre esa conversación que escuchaste. ¿Te refieres a la conversación donde dijiste que si no fuera por mi pensión, ni me necesitarían aquí?», le pregunté directamente. Yo no quise decir eso, Raúl. Raúl, le dije con firmeza. Durante 3 años he contribuido con 432.000 pesos de mi pensión para esta casa. Además, les di 800.000 pesos de la venta de mi casa. En total, he aportado 1.232.000 pesos a esta familia. Raúl se quedó callado, probablemente calculando por primera vez el verdadero valor económico de mi presencia. Además, continué, durante 3 años he trabajado como empleada doméstica sin salario, cocinando, limpiando, lavando, cuidando niños. Si calculamos eso a salario mínimo, son otros 400.000 pesos aproximadamente. «Mamá», murmuró Raúl, «nosotros apreciamos todo lo que haces». «¿En serio?», le pregunté. «Porque cuando Sandra sugirió que me fuera, tú no dijiste no, mamá es parte de la familia y la queremos aquí. Dijiste, si no fuera por su pensión, ni la necesitaríamos aquí». Raúl no tenía respuesta. «Así que he tomado una decisión», le anuncié. «Voy a darles exactamente lo que quieren». «¿Qué quieres decir?». «Drenia», me preguntó con nerviosismo. «Quieren que me vaya, pero que siga dando dinero», le expliqué. «Pues van a aprender lo que realmente cuesta reemplazarme». Esa noche, mientras mi familia dormía en la casa construida y mantenida con mi dinero y mi trabajo, comencé a planear la lección más cara de sus vidas. Iban a descubrir que Dolores Hernández no era solo una pensión caminante, sino una mujer con mucho más poder del que jamás habían imaginado. Durante los siguientes días, mientras mi familia se acostumbraba al caos de vivir sin mi trabajo doméstico gratuito, yo estuve muy ocupada desarrollando un plan que les enseñaría el verdadero valor de lo que habían estado despreciando. Lo primero que hice fue contactar a mi hermana Elena, que vivía en otra ciudad y había mantenido su independencia económica después de enviudar. Le conté toda la situación. «Dolores», me dijo Elena con indignación, «¿cómo pudieron tratarte así? Después de todo lo que has dado por esa familia». «Elena», le dije, «necesito tu consejo. ¿Cómo puedo recuperar mi dignidad sin destruir completamente la relación con mi hijo?» «Hermana», me respondió Elena, «a veces hay que enseñar lecciones duras para que la gente aprenda a valorar lo que tiene». Elena me ayudó a investigar opciones de vivienda en diferentes ciudades. Encontramos apartamentos pequeños pero cómodos, que yo podía pagar con mi pensión, lejos de la familia que me veía como una carga económica conveniente. Pero mi plan no era simplemente irme, era demostrarles exactamente lo que perdían cuando me fuera. Lo segundo que hice fue calcular detalladamente todos los gastos que mi presencia les generaba versus todos los beneficios que les proporcionaba. En la columna de gastos anoté: mi comida, aproximadamente 3.000 pesos al mes. Servicios adicionales por mi presencia, unos 1.000 pesos más en luz y agua. Espacio ocupado, valor estimado de 2.000 pesos mensuales. Total de gastos, 6.000 pesos mensuales. En la columna de beneficios anoté: mi aporte directo de pensión, 12.000 pesos mensuales. Trabajo doméstico equivalente a empleada de tiempo completo, 15.000 pesos mensuales. Cuidado de niños y manejo de casa, 8.000 pesos mensuales. Compras de regalos y extras para la familia, 3.000 pesos mensuales. Total de beneficios, 38.000 pesos mensuales. La diferencia neta era de 32.000 pesos mensuales a favor de la familia.
Durante 3 años, yo había estado subsidiando la vida de mi familia con 32.000 pesos mensuales de valor, y ellos lo veían como una carga. Pero lo más importante de mi investigación fue descubrir algo que mi familia no sabía. Yo tenía opciones. Mi pensión de 12.000 pesos mensuales era suficiente para vivir modestamente, pero dignamente, en muchas ciudades de México. Además, había estado ahorrando parte de mi pensión durante años, la parte que no me pedían para gastos familiares, y tenía aproximadamente 80.000 pesos en una cuenta bancaria que Raúl no conocía. También tenía joyas que Aurelio me había regalado durante nuestro matrimonio, valuadas en unos 150.000 pesos. En total, tenía recursos suficientes para ser completamente independiente. El tercer paso de mi plan fue contactar a un abogado para entender mis derechos legales. «Señora Dolores», me dijo el licenciado Martínez, después de escuchar mi historia, «usted tiene derecho a reclamar la devolución del dinero que dio para mejoras de una casa donde ya no es bienvenida». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. «Quiero decir que los 800.000 pesos que usted aportó para ampliaciones y mejoras de la casa de su hijo pueden ser reclamados legalmente si usted ya no va a vivir ahí», me explicó. «¿Es posible recuperar ese dinero?», le pregunté. «¿Con la documentación correcta? Sí», me confirmó. «Usted puede demandar la devolución de su inversión, especialmente si puede probar que fue hecha bajo el entendido de que usted viviría ahí permanentemente». Esa información me dio el arma perfecta para mi plan. El cuarto paso fue encontrar exactamente dónde quería vivir. Elena me ayudó a visitar un complejo de apartamentos para personas mayores en Cuernavaca, a 2 horas de donde vivía Raúl. Era un lugar hermoso, seguro, con actividades sociales, y donde mi pensión alcanzaba perfectamente para vivir con dignidad. «Señora Dolores», me dijo la administradora del complejo, «aquí tenemos una comunidad de mujeres independientes como usted. Todas han decidido vivir con dignidad, en lugar de ser cargas para sus familias». Era exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde ser valorada por quien era, no por cuánto dinero aportaba. El quinto y último paso fue planear el momento perfecto para ejecutar mi venganza. Decidí que sería en el cumpleaños número 43 de Raúl, que se acercaba en 2 semanas. Él había planeado una fiesta familiar grande, invitando a todos nuestros parientes para presumir la casa que había mejorado con mi dinero. Esa fiesta se iba a convertir en el momento más humillante de su vida. Durante esos días finales, actué como si nada hubiera cambiado. Volví a cocinar y limpiar, pero esta vez documentando cada tarea, cada gasto, cada hora de trabajo. Estaba creando un registro detallado de mi valor económico para la familia. También comencé a empacar discretamente mis pertenencias personales, especialmente las cosas de valor sentimental y las joyas que Aurelio me había regalado. «Mamá», me preguntó Ana una tarde, «¿por qué estás organizando tanto tu cuarto?». «Solo estoy ordenando», le respondí con una sonrisa. «Es bueno mantener las cosas organizadas». Ana no sospechó nada. Ninguno de ellos sospechaba que la mujer a quien veían como una pensión caminante estaba preparando la lección más cara de sus vidas. La noche antes del cumpleaños de Raúl, mientras toda la familia dormía, terminé de empacar mis pertenencias esenciales y repasé mi plan una última vez. Al día siguiente, frente a toda la familia extendida, Raúl iba a toparse y aprender que despreciar a Dolores Hernández había sido el error más caro de su vida. El día del cumpleaños número 43 de Raúl llegó con una ironía perfecta. Había invitado a más de 30 familiares para celebrar en la casa que había ampliado y mejorado con mis 800.000 pesos. Quería presumir su éxito y su hogar feliz frente a tíos, primos y amigos cercanos. Esa mañana me levanté temprano, como siempre, y preparé una comida elaborada para todos los invitados. Cociné mole, arroz, frijoles, ensalada y hasta hice 3 pasteles caseros. Quería que fuera la última comida perfecta que prepararía en esa casa. «Mamá», me dijo Raúl mientras veía toda la comida preparada, «te luciste. Todo se ve delicioso». «Gracias, hijo», le respondí con una sonrisa serena. Quería que fuera especial. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Tíos, primos, compadres, vecinos, todos elogiaban la casa hermosa y la comida deliciosa. Yo saludaba a todos normalmente, pero por dentro sabía que era la última vez que los vería como la madre de Raúl. «Dolores», me dijo mi cuñada Carmen, «qué suerte tienes de vivir en una casa tan bonita con tu hijo. Y se ve que te tratan como una reina». «Sí», le respondí.
He sido muy afortunada de poder contribuir a esta familia. Durante la comida, escuché a Raúl presumiendo con sus invitados sobre las mejoras de la casa, el carro nuevo y el estilo de vida que había logrado con su trabajo duro. No mencionó ni una sola vez que todo había sido posible gracias a mi dinero. Raúl, le dijo su compadre José, te felicito. Has construido una vida muy buena para tu familia. Sí, respondió Raúl con orgullo. Hemos hecho muchos sacrificios, pero ha valido la pena. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios había hecho Raúl, además de tolerar mi presencia a cambio de 32.000 pesos mensuales de beneficio neto? Después de la comida, cuando todos estaban relajados y contentos, me acerqué al centro de la sala, donde habían puesto una mesa con regalos. «Familia», dije con voz clara. «Me gustaría decir unas palabras en el cumpleaños de mi hijo». Todos guardaron silencio, esperando el típico discurso maternal, lleno de bendiciones y cariño. «Hace 3 años», comencé. «Cuando perdí a mi esposo Aurelio, Raúl me invitó a vivir con su familia. En ese momento, yo vendí mi casa y le di 800.000 pesos para que mejorara esta hermosa casa que todos están admirando hoy». Algunos invitados asintieron, recordando que efectivamente yo había vendido mi casa después de enviudar. «Durante estos 3 años», continué, «he contribuido con mi pensión mensual de 12.000 pesos para los gastos familiares. En total, he aportado 432.000 pesos adicionales». Raúl comenzó a verse incómodo, claramente sin saber hacia dónde iba mi discurso. «También he trabajado como empleada doméstica sin salario», seguí explicando, «cocinando, limpiando, cuidando nietos, administrando la casa. Si calculamos ese trabajo a salario justo, equivale a otros 400.000 pesos aproximadamente». Los murmullos comenzaron entre los invitados. Algunos empezaban a calcular mentalmente las cifras que estaba mencionando. «En total», dije con voz firme, «durante 3 años he contribuido con más de 1.600.000 pesos en dinero y trabajo a esta familia». El silencio era absoluto. Sandra se veía pálida, los nietos estaban confundidos, y Raúl intentaba interrumpirme. «Mamá», murmuró Raúl, «¿por qué estás diciendo todo esto?» «Porque la semana pasada», continué sin detenerme, «escuché una conversación muy reveladora en esta misma sala. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho secretamente de sus comentarios. Mi voz temblaba ligeramente, pero mis palabras salían claras. Si no fuera por su pensión, ni la necesitaríamos aquí». El shock en el rostro de Raúl fue evidente. Sandra se cubrió la cara con las manos. Los invitados se miraban unos a otros con incredulidad. «Esas fueron las palabras exactas de mi hijo», dije mirando directamente a Raúl. «Después de 3 años de darle todo mi dinero, todo mi trabajo y todo mi amor, descubrí que para él yo solo valgo 12.000 pesos mensuales». Mi cuñada Carmen se levantó indignada. «¿Es cierto eso, Raúl? ¿Le dijiste eso a tu madre?» Raúl intentó defenderse. Yo no quise decir eso exactamente». «Raúl», lo interrumpí, «tengo grabada toda la conversación. También tengo grabado cuando Sandra sugirió mandarme a un asilo y cuando tú estuviste de acuerdo con tal de seguir recibiendo mi dinero». Los gasps de horror llenaron la sala. Mis familiares comenzaron a murmurar entre ellos, claramente conmocionados por lo que estaban escuchando. «Así que», continué, «he decidido darles exactamente lo que quieren». Saqué una carpeta que había preparado cuidadosamente. «Estos son documentos legales que demuestran mi aportación de 800.000 pesos para mejoras de esta casa. Mi abogado ya presentó una demanda para recuperar esa inversión». Raúl se puso de pie bruscamente. «Mamá, no puedes hacer eso». «Por supuesto que puedo», le respondí con tranquilidad. «Ese dinero fue invertido bajo el entendido de que yo viviría aquí permanentemente como parte de la familia. Pero como ustedes han dejado claro que yo no soy familia, sino solo una fuente de ingresos, tengo derecho a recuperar mi inversión». Sandra finalmente habló. «Dolores, por favor, ¿podemos resolver esto en privado?» «No», le respondí firmemente. «Durante 3 años he sido humillada en privado. Hoy van a escuchar la verdad en público». Me dirigí entonces a todos los invitados. «Queridos familiares», les dije, «quiero que sepan que su presencia aquí hoy no es casualidad. Quería que fueran testigos de mi despedida de esta familia». Saqué las llaves de la casa y se las entregué a Raúl frente a todos. «Estas son las llaves del cuarto que construiste con mi dinero. Ya no las necesito». «¿A dónde vas a ir?», preguntó mi hermana María con preocupación. «Me voy a vivir a Cuernavaca», anuncié, «a un complejo residencial para personas mayores, donde seré valorada por quien soy, no por cuánto dinero aporto». Raúl comenzó a llorar.
Mamá, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Raúl, le dije con firmeza. Durante 3 años traté de ganarme un lugar en tu familia, pero tú mismo confirmaste que mi único valor aquí son 12.000 pesos mensuales. Mi cuñado Antonio se acercó a Raúl. Raúl, le dijo con disgusto, ¿cómo pudiste tratar así a tu madre? Ella te dio todo. Además, agregué, dirigiéndome a toda la familia, quiero que sepan que a partir de hoy mi pensión se queda conmigo. Raúl tendrá que aprender a vivir sin los 12.000 pesos mensuales que ha estado recibiendo. Sandra se puso pálida. ¿Cómo vamos a pagar todos los gastos sin esa ayuda? De la misma manera que las familias normales los pagan, le respondí. Con sus propios ingresos. Luis, mi nieto, finalmente entendió la magnitud de la situación. Abuela, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿de verdad te vas para siempre? Luis, le respondí con cariño, tu papá decidió que yo no era necesaria aquí, excepto por mi dinero. Así que les estoy dando exactamente lo que querían, su libertad. En ese momento, llegó el camión de mudanzas que había contratado secretamente. 2 trabajadores entraron para recoger las cajas que había preparado con mis pertenencias. El shock de ver el camión de mudanzas hizo que Raúl finalmente entendiera que yo hablaba en serio. «¡Mamá! ¡No!», gritó Raúl. «Por favor, perdóname. No quise decir esas cosas». «Raúl», le dije mientras supervisaba que sacaran mis cajas. «Las palabras tienen consecuencias. Durante 3 años pensaste que yo era solo una pensión caminante. Hoy descubres que era mucho más que eso». Mi hermana Elena había llegado de otra ciudad para recogerme, como habíamos planeado. «¿Lista, Dolores?», Zrenia me preguntó. «Lista», le respondí. Mientras caminaba hacia la puerta, Raúl me siguió suplicando. «Mamá, sin tu ayuda, vamos a tener problemas económicos. Los niños, la casa, todo». «Raúl», le dije volteándome por última vez. «Durante 3 años trabajé gratis para esta familia y aporté más de 1.600.000 pesos. Y tu única preocupación era que yo ya no te convenía. Ahora vas a aprender a valorar lo que perdiste». Subí al carro de Elena, mientras toda la familia y los invitados nos miraban desde la puerta. Raúl lloraba, Sandra se veía derrotada, y los nietos finalmente entendían que habían perdido a la abuela, que los había cuidado con tanto amor. Mientras nos alejábamos, Elena me preguntó, «¿Cómo te sientes?» «Libre», le respondí. «Por primera vez en 3 años me siento libre. 3 meses después estoy viviendo en mi apartamento en Cuernavaca, rodeada de mujeres de mi edad que, como yo, decidieron vivir con dignidad en lugar de ser toleradas por conveniencia. Mi pensión alcanza perfectamente para vivir cómodamente. Tengo amigas que me valoran y participo en actividades que me hacen feliz. Raúl me ha llamado docenas de veces, suplicándome que regrese. Me ha confesado que tuvieron que pedir un préstamo para cubrir los gastos que mi pensión cubría, que Sandra tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo y que contrataron una empleada doméstica que les cuesta 8.000 pesos semanales. «Mamá», me dijo en su última llamada, «ahora entiendo todo lo que hacías por nosotros. La casa está hecha un desastre, los gastos se dispararon y todos te extrañamos muchísimo». «Raúl», le respondí, «me da mucho gusto que finalmente hayas entendido mi valor, pero es demasiado tarde. También he recibido llamadas de Sandra y de mis nietos, todos pidiéndome perdón y suplicándome que regrese. Pero la herida de escuchar, si no fuera por tu pensión, ni te necesitaríamos aquí, es demasiado profunda para sanar. Mi nombre es Dolores Hernández, tengo 68 años, y aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Durante 3 años, permití ser tratada como un objeto útil, pensando que era amor familiar. Pero cuando mi hijo confirmó que yo solo valía 12.000 pesos mensuales, decidí demostrarle exactamente cuánto valía realmente. La lección más importante que enseñé es que las madres no son pensiones caminantes ni empleadas domésticas gratuitas. Somos mujeres completas que merecemos respeto, amor y valoración por quienes somos, no por cuánto dinero aportamos. Esta es mi historia de una madre generosa que entregó todo por su familia y terminó siendo tratada como un simple recurso económico. Pero lo que ellos no sabían es que aún me quedaban fuerzas para cambiar mi destino y enseñarles que subestimar a Dolores Hernández había sido el error más caro de sus vidas. Y lo más importante, demostré que la verdadera riqueza no está en recibir dinero de otros, sino en vivir con dignidad y ser valorada por quien realmente eres.